le queda a usted al saberse reconocido por un hombre de la talla de José María Arguedas en un género que realmente identifica al Perú? Al doctor José María Arguedas yo le tengo un aprecio muy grande, una admiración muy grande, porque pienso que es uno de los escritores, como dije en el concierto, más identificados con la cultura tradicional de nuestro país, porque él ha vivenciado, ha convivido con las gentes del pueblo y ha sabido, diremos, captar toda la sensibilidad y toda la sabiduría de ese pueblo, lamentablemente subestimado en nuestro país por desconocimiento, por ignorancia de la cultura tradicional de sus pueblos. A él tuve la suerte de conocerlo en 1966, año en que yo había editado mi primer disco. Yo no lo conocía personalmente, cuando en una circunstancia me encontré y me dijo si había leído el artículo. Yo no sabía de esto. Él escribió esto sin conocerme personalmente, solamente tomando como referencia los temas incluidos en el primer disco, que se titulaba Ayacucho. Las opiniones que él vertía sobre este disco me dieron suficiente información de la gran capacidad y el gran conocimiento que tenía de la realidad, diremos, de la cultura tradicional de los pueblos del Ande. Y analiza con una certeza y con diríamos, un conocimiento profundo cada uno de los temas que yo había interpretado. Me daba la impresión que hubiera conversado conmigo previamente sobre esto. Entonces mi admiración fue tremendo y lógico, yo lo tomo siempre la memoria de él como una referencia positiva en mi tarea de difundir la música. Él nos cuenta sobre la guitarra, que se convirtió en un momento en un elemento distintivo nada más, ¿no? Y el acceso del pueblo popular prácticamente no tenía cabida. ¿Cómo llega Raúl García Zárate a la guitarra y cómo recibe esa situación de saber de que en algún momento sus antepasados no podían ser considerados capaces de llegar a tocar melodías a través de la guitarra? Efectivamente, según comentarios de nuestros cronistas, la guitarra fue un instrumento prohibido para los nativos porque se consideraba un instrumento sensual, mientras el violín y el arpa sí, que eran muy apropiados para el adoctrinamiento de las gentes del lugar. Y por lo tanto se prohibía interpretar el instrumento, inclusive con penas de multas y también apoderarse del instrumento que se tocaba. Pero hay un dicho muy común: todo lo prohibido es apetecido. Yo pienso que en cierto modo esto inculcó mucho la curiosidad de la gente del pueblo para tratar de aprender a tocar este instrumento. En la época colonial era un privilegio solamente de las clases muy elevadas y sobre todo de los españoles en particular. Y Ayacucho quizás ha sido el pueblo privilegiado donde la guitarra se desarrolló con mayor positividad, y es prueba de ello de que han surgido muy buenos intérpretes, no solamente en la guitarra, en la quena, en el charango, en el arpa. Tenemos ejemplos muy claros del desarrollo que tuvo los instrumentos importados de Europa en este departamento. Pienso yo que es como la influencia directa del ambiente, además de España, del mismo ambiente. Ayacucho es un pueblo con un clima primaveral. La gente ha desarrollado mucho su sensibilidad por el arte y se presta mucho a la meditación, al desarrollo del arte en general. Y entonces el instrumento que tuvo mucha acogida fue la guitarra. Hay menciones muy importantes de guitarristas que han desarrollado la guitarra popular como instrumento solista, hecho que no se realizó en otros departamentos. Hay valiosos ejemplos de guitarristas, como se llama tal Alvarado, que fue, dice, uno de los primeros guitarristas populares que desarrolló bastante la guitarra como solista.
A él le siguieron muchos otros guitarristas. Y yo, mi padre ha sido guitarrista, tocaba guitarra y cantaba muy bien. Los hermanos de mi padre igualmente, y los hermanos de mi madre también. Pero las reuniones familiares han sido reuniones donde se ha hecho música, nunca se utilizaba otros elementos como posteriormente se utiliza la radio, los discos, etcétera, u orquestas, ¿no? Antes generalmente eran los familiares los que amenizaban las fiestas familiares, ¿no? Y eso ocurría en mi casa. Los tíos, los hermanos de mis padres, mi padre y todos ellos tocaban cuando había una reunión familiar. ¿Ayacucho le da esa indiación? ¿Cómo sería el término para poder llegar al sentido indígena de la guitarra? No, la guitarra se proyectó no solamente en la zona urbana, también se proyectó en la zona andina. Yo recuerdo, hay una comunidad de la provincia de Cangallo, de Pampa Cangallo como llama, en la zona donde han estado los morochucos, descendientes de españoles. Ellos, su físico es exactamente de un español, hombres blancos, con ojos verdes, azules, muchos de ellos, mujeres igual, pero quechua hablantes, solamente no hablaban castellano. Entonces ellos, diremos, desarrollaron un estilo de tocar la guitarra, que es el temple morochuco, o el temple comuncha, como lo llamaba el doctor Arguedas. Yo en la Semana Santa, fecha en que siempre ellos bajaban a la ciudad llevando sus productos, también iban llevando sus instrumentos, su guitarra preferentemente, que lo tocaban con una habilidad increíble que yo de niño admiraba bastante, pensando que alguna vez podía tocar como ellos, ¿no? Y efectivamente con el correr del tiempo fui ahondándome un poco más en la investigación de las afinaciones características y propias de la zona andina, entre ellos el temple comuncha o de los morochucos, ¿no? Que es una afinación que le permite tocar su muaín o su música con mucha facilidad. ¿Se considera un autodidacta o una persona que ha aprendido ya de la música en sí? Mire, en la música popular no se puede aprender en academias ni en escuelas. La música popular se aprende en el pueblo, por la vía oral. Yo no he estudiado nunca en ninguna academia, en ninguna escuela. Lo que sí he tenido mucha inquietud en escuchar música de toda clase, preferentemente la música clásica, cuando en Semana Santa se pasaba en las radioemisoras. No sé, tenía algo de encanto para mí porque era una música bien desarrollada. Cuando llegué a Lima, formé parte de una asociación de guitarristas, se llamaba Guitarrami, donde tuve la suerte de alternar compartir, diría, experiencias con guitarristas clásicos. Entre ellos el maestro Alirio Díaz, que visitó en esos años al Perú y lo invitábamos para conversar con él. Y así fue como tuve la oportunidad de desarrollarme técnicamente, conocer más de afinaciones, conocer más sobre los detalles de las digitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, contactos así con guitarristas, ya concertistas, me permitieron a mí ir desarrollándome y tomar la conciencia firme de que nuestra música es tan hermosa, tan variada y tan rica en matices melódicos y ritmos que no lo tienen en otros países. Entonces yo consideraba de que esta música debía llegar al nivel de cualquier música del mundo. Y tuve yo la suerte precisamente de ser invitado a un festival internacional de guitarra en París. Este fue quizá el primer paso importante. ¿En qué año? El año 78, que me dio la posibilidad de proyectarme internacionalmente y, de cierto modo, esto me obligó a renunciar a mi trabajo. Yo soy abogado y he trabajado en el Tribunal de Trabajo. Soy cesante del Poder Judicial. Por esta razón, pero yo mi profesión alterné paralelamente con el arte. Y el arte lo tomaba como un hobby, como algo muy sagrado para mí. Nunca lo sometí a ningún interés de orden comercial, porque yo pienso quizá he tenido la ventaja de que tenía un trabajo que me podía permitir darme este lujo de cultivar el arte, porque seamos conscientes que en nuestros países latinoamericanos